Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en la Agenda Hispana. Yo soy su amigo y servidor Ronald Najarro y me acompaña en cabina Eddie Díaz. Eddie, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eddie Díaz, soy el director estratégico de la Iniciativa Libre. Somos una organización que está dedicada a avanzar y abogar por soluciones a los temas que afectan nuestra vida a diariamente, temas políticos, siempre trayendo soluciones que estén orientados a la libertad y que traigan más oportunidad para cada individuo. Fíjate que, Eddie, estuvimos la semana anterior en Carson City y nos acompañó César, un colega tuyo de nosotros, y nos estuvo hablando de varios temas importantísimos, su experiencia allá en Washington D.C., diferentes temas que están impactando al país. Y fíjate que lo vamos a tener aquí en el programa y nos va a contar acerca de lo que está pasando en Washington, pero más importante aún, la experiencia que tiene en asuntos nacionales e incluso internacionales, porque nos estuvo platicando que estuvo en varios países de Latinoamérica como observador político, estuvo en México, estuvo en Honduras, en El Salvador, en la elección de Nayib Bukele, estuvo presente como observador político y también ha estado en diferentes medios nacionales, hablando de los temas políticos, CNN, Mega TV, tú lo dices, él lo ha hecho y nos acompaña en la línea telefónica César Grajales. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad muy emocionado esta mañana de poder tener a nuestro amigo César Grajales. Él es director de director de asuntos públicos. Él trabaja muy arduamente en el Capitolio, conociendo a legisladores en Washington D.C. También trabaja con los estados en diferentes capitolios, por eso nos acompañó la semana pasada, estuvo ayudándonos a avanzar las soluciones, hablando con diferentes legisladores acerca de los temas que estamos interesados de poder avanzar aquí en nuestro estado y poder tenerlo el día de hoy. La verdad es un gustazo, la verdad es una persona que admiro mucho, es un joven extraordinario, la verdad. Yo le bromeo y digo, ¿sabes qué? Cuando sea grande quiero ser como tú. Entonces, no sé si ya lo tenemos en la línea para poder charlar con él. Definitivamente, vamos a la línea telefónica. César, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy en la Agenda Hispana. Buenos días, mis dos queridos amigos. Eddie, esa presentación extraordinaria, no olvides recordarme que te tengo que mandar el cheque más tarde. Muy bien. César, estuvimos la semana anterior en Carson City platicando de varios temas. Hoy te encuentras de regreso allá en la costa oeste. ¿Cómo te fue en Washington? ¿Qué es lo que está pasando allá en el Capitolio del Congreso? ¿Qué es lo que más te impresiona de la capital de nuestro país? Bueno, voy a empezar por varias cosas. Primero que todo, la experiencia en Nevada fue extraordinario. Creo que hay oportunidad enorme para avanzar políticas públicas que en otros estados han sido exitosas y que no me cabe la menor duda, en Nevada obviamente va a mejorar la calidad de vida de toda nuestra comunidad y de todos los residentes de Nevada, pero hablaremos de ello un poco más tarde. En la parte federal, pues hay que aceptar que la gran mayoría de la comunicación que está pasando en los últimos días, y digamos que con mayor fuerza desde el jueves pasado al día de hoy, pues es claro que es el tema del expresidente Trump y todo lo que está sucediendo alrededor de él. Sin embargo, toda esa cobertura mediática, toda esa situación deja de lado políticas públicas que al final del día es lo que nos afecta el bolsillo. Y en ese sentido, el jueves pasado pasó un proyecto de ley que desafortunadamente se ha ido perdiendo un poco entre tanto ruido con el tema del presidente Trump, y es el proyecto de ley HR1. HR1 es y ha sido una prioridad para este Congreso 118, sobre todo encabezado por el presidente de la Cámara y por otros legisladores que ven la problemática de la inflación y que ven la problemática del alto costo de la vida ligado enormemente a la carencia de acceso a energía mucho más económica.
Cuando hablo de energía, hablo de gasolina, hablo de gas y los derivados que vengan de la industria de los hidrocarburos. El HR1, el jueves pasado, el Congreso votó si pasaba o no este proyecto de ley, y afortunadamente pasó de manera bipartidista. Esto es importante recalcarlo. Esto no es un proyecto de ley impulsado y empujado por un ala política. No. Aquí hubo claramente congresistas de ambos lados que apoyaron este proyecto de ley, que ahora se dirige al Congreso, pero que en el Congreso enfrenta un reto, en el Senado, y que en el Senado presenta un reto enorme. Resumo brevemente. Sí. Te quería preguntar, eso te iba a preguntar, pasó en la Cámara de Representantes de manera bipartidista, ahora pasa en el Senado, y pregunta, ¿por qué es tan difícil el camino para una propuesta como esta avanzar en el Senado? Y segundo, ¿por qué a la comunidad hispana le importa esta propuesta? Bueno, primero que todo, el tema del HR1, ¿qué hace? Varias cosas, pero lo voy a poner en palabras simples. Básicamente, gran parte del petróleo de los Estados Unidos se encuentra en tierras que son federales. El proceso para que las compañías que exploran pozos petroleros obtengan esos permisos en tierras federales se ha complicado durante esta administración. La administración anterior era mucho más fácil el proceso de adquirir esos permisos para explorar en los pozos petroleros. Quiero hacer una salvedad y aclararle a la audiencia. Cuando usted piensa en una compañía que se dedica a los hidrocarburos, no crea que cuando esa compañía explora un pozo, ese pozo que exploran tiene petróleo. Muchas veces no. Y cuesta muchísimo dinero todo ese proceso de exploración. Entonces, si le sumas a esa inversión, le sumas también una dilatación en el tiempo de poder agarrar un permiso en esas tierras federales, pues todo ese tiempo es un tiempo que se reduce en la posibilidad de tener abundancia de petróleo, que al final se deriva en gasolina, que si hay abundancia de gasolina, se reduce el precio de lo que usted paga por el galón. Pero no solamente piense en usted, sino piense también en esos camiones que van al campo, a las fincas. Es mucho más barato el combustible para trasladar esas frutas, verduras. Es mucho más barato también para fumigar esas verduras y que no tengan plagas. Es mucho más barato el vuelo que trae los aguacates desde México u otros países. Entonces todo eso claramente reduce el costo de la vida. Y te respondo ahora la pregunta. Fue aprobado en la Cámara, en el Congreso, pero va al Senado. En el Senado, ¿por qué enfrenta un reto enorme? Porque allí hay senadores que consideran que Estados Unidos no debe de seguir explorando más pozos petroleros en tierras federales, y argumentan cuestiones de medio ambiente, que más tarde voy a hablar acerca de ello. Sin embargo, prefieren que Estados Unidos dependa de países como Arabia Saudita, como Venezuela u otros países, que por cierto no son amigos de Estados Unidos ni de nuestra filosofía de las libertades, y sin embargo estamos dispuestos a depender de ellos. Y esa es la mentalidad de muchos senadores que se oponen a este proyecto de ley. Por eso es tan importante que usted, mi querido oyente, levante el teléfono, llame a su senador y le diga: oiga, senador, en el Congreso pasó HR1 la semana pasada, por favor, apoye este proyecto de ley. No solamente porque va a reducir el precio de la vida, del costo de la vida, sino porque también, por ejemplo, en el estado de Texas, en la industria petrolera, más del 30% de los que trabajan allí son de nuestra comunidad, de la comunidad latina y hispana. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente va a reducir el costo de la vida, pero también este proyecto de ley va a crear muchos más trabajos.
Definitivamente, y eso es algo muy importante porque aquí en Nevada, fíjate que aquí en Nevada tenemos una gran comunidad también de mineros, y aquí en Nevada estamos viendo precios altísimos en el costo de la energía. La factura del aire acondicionado, del calentón de la casa está por encima de lo que estaba usualmente, y yo creo que en un estado donde también vemos esas barreras, que mucha parte del estado está administrada por el gobierno federal, y es un tema que muchas veces aquí se habla demasiado. ¿Qué podemos hacer para desarrollar más el estado de Nevada? Y si el gobierno federal es dueño de muchas partes de nuestro estado, es algo que impide, ¿no?, el desarrollo económico también, y también impide la innovación, que es tan importante en sectores como la energía, por ejemplo. Obviamente también tenemos que tener un medio ambiente y cuidar el planeta, pero también muchas veces yo pienso que se prioriza eso en vez de proveer más oportunidades económicas. Yo creo que debe haber un balance. ¿Qué es lo que hace esta ley para lidiar con eso, con esa preocupación que tienen los del medio ambiente? Bueno, claramente todos queremos que nuestro planeta dure lo que tiene que durar, claro, de manera saludable, que tengamos una mejor vida. Pero aquí lo que se ha creado es un mito alrededor de la industria de los hidrocarburos y el tema del medio ambiente. Y voy a explicarlo brevemente. Se demoniza el tema de los hidrocarburos, la gasolina, el petróleo, y dicen que está acabando con el medio ambiente. Falso, en el sentido que la industria del hidrocarburo ha mejorado sus protocolos y sus procedimientos cada año. Los automóviles, por ejemplo, el día de hoy, tienen sistemas y mecanismos que hacen que, si usted ve el exhausto de un carro hoy, las emisiones del carro son muchísimo menores a lo que eran hace 20 o 30 años atrás los automóviles. O sea, en ese sentido hemos mejorado. Número 2, no estamos en el punto todavía de depender única y exclusivamente de lo que se llama energías renovables, pero también voy a tocar ese punto más adelante. Pero con el tema de los hidrocarburos, esto es irónico lo que pasa. Los medioambientalistas fanáticos, no los que consideramos que el medio ambiente es importante, porque todos consideramos que es importante, todos cuidamos la naturaleza. Yo sé que ustedes lo hacen, yo lo hago, todos lo hacemos, pero una cosa es cuidar y otra cosa es ser un fanático que no tiene ningún respaldo real y científico. Por ejemplo, el Kingston Pipeline, un oleoducto que se iba a crear desde el Canadá hasta Texas. Oleoducto, ¿qué quiere decir eso? Una tubería que traslada esos hidrocarburos hasta una planta o plantas que procesan eso y lo convierten en diferentes derivados como la gasolina. ¿Qué pasa? Al prohibir, vamos a mostrar cómo eso afecta al medio ambiente. Esos medioambientalistas que dijeron hay que prohibir esa tubería o ese Kingston Pipeline, eso no quiere decir que la extracción de ese petróleo va a parar, no señor, sigue extrayéndose, pero el transportar ese petróleo desde esa lejura hasta otras empresas y plantas en Texas y en otros estados requiere que camiones estén llevando eso a esos lugares. Uno, obviamente contaminando el medio ambiente más porque los camiones están generando emisiones. Dos, el camión se puede estrellar o pasarle un accidente y esos hidrocarburos manchar otras áreas del medio ambiente. Entonces, muy por el contrario de lo que ellos piensan, crear oleoductos como el Kingston Pipeline, que prohibieron estos ambientalistas que no tienen una realmente visión clara de lo que es y es más política que la realidad, compromete, muy por el contrario, el mismo medio ambiente porque los camiones transportadores arriesgan más. Mira lo que pasó hace unos días con el tren que se descarriló y creo que esta semana se descarriló otro más. Imagínate. Se pueden descarrilar los trenes, es mucho más saludable y más sano crear un oleoducto que tener camiones o barcos. Por ejemplo, si compramos el petróleo nosotros de Arabia Saudita, ¿usted cómo cree que lo van a traer desde allá? En barcos que se pueden partir y pueden manchar el océano, el manto freático. Entonces, es mejor que exploremos aquí en nuestro país,
que mejoremos la industria petrolera en nuestro país, que no dependamos de otros países para esa independencia energética, pero también que se construyan esos oleoductos que mejoran y protegen el medio ambiente sin sacrificar la movilidad y la energía de la que dependemos hoy todos los humanos. Definitivamente. Y hemos visto varios desastres de esos donde esos barcos que traen petróleo y se tienen accidentes y dañan el medio ambiente. Lo hemos visto demasiado seguido y tienes razón en ese sentido. Ahora, la ley de proyecto es HR1, es un proyecto que Iniciativa Libre está apoyando y ha lanzado una campaña costosa para apoyar esto. Háblanos un poco de eso. ¿Qué está haciendo Libre para avanzar esta propuesta en los estados que tú visitas y a lo largo del país? Bueno, varias cosas con relación a esto. Primero que todo, participando en medios de comunicación y hablando y regando la voz como lo estamos haciendo el día de hoy, que eso es clave y esencial. Diferentes medios, radio, televisión y medios, redes sociales. Por otro lado también, pues se ha mandado mailers o emails, se le está haciendo eventos 1 a 1 con la comunidad para explicarles la importancia y relevancia de este proyecto de ley que es prioridad para la Iniciativa Libre, reitero, por el sentido que, 1, reduce el costo de la vida, 2, genera empleos, teniendo en cuenta que gran parte de la gente que trabaja en nuestra industria energética en los Estados Unidos es de nuestra gente, es de nuestra comunidad latina e hispana. Y eso, para empezar por ahí, ya eso también debería de darnos esa fuerza para apoyar este proyecto de ley. Pero el reto más grande y lo que estamos enfocando ahora es de persuadir a estos senadores, aclararle los mitos que se han generado y narrativas erróneas alrededor de estos proyectos de ley y explicarle el beneficio que trae más allá de lo que consideran que simplemente no es un buen proyecto de ley. Y quiero concluir con algo también en este tema. Cuando hablaba de las energías renovables, hay otro mito. La gente cree que cuando compra un carro eléctrico simplemente no ha generado una huella de contaminación. Es más, la huella de contaminación que genera un carro eléctrico a este momento de la historia de la humanidad es peor que la huella de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque las baterías que se usan requieren de materiales raros que se extraen de áreas específicas del mundo, como el Congo, o incluso en América Latina también en minas que contaminan y dejan una huella enorme en el medio ambiente. Muy por el contrario de los que todos creen que están salvando el planeta, muy por el contrario, están lastimándolo mucho más porque no estamos todavía en ese punto de depender completamente de la energía renovable. Tenemos que impulsarlo, las energías que tenemos, la industria de los hidrocarburos. El mismo Elon Musk, dueño de una empresa de autos eléctricos. Aquí en Nevada, por cierto, que aquí está la empresa Tesla, aquí en Nevada, imagínate. Exactamente. Entonces, ahí lo que se ha generado es una falsa narrativa que tenemos que cambiarle a la gente y sobre todo a los senadores para que apoyen este proyecto de ley cuando el proyecto de ley llegue al piso del Senado a votación. Definitivamente. 17% de los trabajadores en el sector de la energía son latinos y sobre el 20% trabajan en estas industrias de minas de aceite, de gasolina. Entonces, importantísimo el tema. Y aquí en Nevada, por ejemplo, tenemos donde se hacen estas baterías para los carros eléctricos en el norte de Nevada, en la planta de Tesla, que por cierto ha estado invirtiendo muchísimo en nuestro estado. Así que el tema de energía va a ser algo que se va a estar hablando mucho aquí en el estado de Nevada y que va a tener mucho impacto lo que está pasando allá en Washington. Eric, ¿qué te parece si cambiamos a lo que viene siendo la educación? Porque tú has estado trabajando arduamente con varios líderes comunitarios para avanzar reformas educativas aquí en el estado de Nevada y ahora, ¿qué piensas de lo que está pasando a nivel nacional con la educación y más que todo con ESAs? Claro que sí, mira, estamos hablando de las cuentas de ahorros educativas que son los ESAs. Aquí es uno de los temas que más le toma importancia a nuestra comunidad hispana y hemos visto
alrededor del país una ola que está aumentando las oportunidades educativas en diferentes estados como Utah, Arizona, y me interesa hablar con César porque la Florida también acaba de avanzar algo que expandió el acceso a oportunidades a muchas familias para que puedan escoger una mejor escuela para su estudiante. Yo la verdad admiro mucho el estado de la Florida porque yo creo que ha sido uno de los líderes en ese tema educativo ya por muchísimos años que no están practicando, dándole a las familias esa oportunidad y esa opción, y ha mejorado el nivel educativo en todo el estado. César, por favor, ¿por qué no nos platicas un poquito de lo que sucedió hace unas semanas, que el gobernador Ron DeSantis pudo firmar una propuesta que aumenta el acceso educativo, las opciones para las familias? Claro que sí, gracias por la pregunta. Bueno, voy a empezar refiriéndome un poquito de historia, porque creo que es importante crear el contexto de la importancia de lo que sucedió en el estado de la Florida. El lunes pasado, cuando el gobernador Ron DeSantis, como lo mencionaste muy bien, firmó como ley el HB1, que también, porque es uno, porque era prioridad y ha sido prioridad para esta legislación de este año. El estado de la Florida es un estado que durante los últimos 20 y tantos años ha venido implementando cambios en el sistema educativo público. Antiguamente, como sucede todavía en muchos otros estados, los padres de familia estaban atados de manos y los niños atados al código postal de donde vivían para su educación. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, padre de familia, no podía llevar a su hijo a otra escuela y tenía que estar en la escuela que le tocaba por su código postal, muchas veces escuelas completamente fallidas, escuelas sin ningún futuro para esos niños. El primer cambio sucedió en eso, o de los primeros cambios empezaron a suceder en la Florida en abordar esa problemática. Eso se eliminó. Ahora los padres de familia pueden llevar a su hijo a la escuela que quieran, mientras ellos lo lleven, lo transporten y haya cupo en esa escuela. Eso fue uno de los cambios principales. Luego empezaron los cambios con becas, por ejemplo, aumentar las opciones para los niños que tenían discapacidades. Los niños que no tienen ninguna discapacidad, pero su forma de aprender es diferente. Y francamente, todos nosotros como seres humanos aprendemos de maneras diferentes. Y eso se ha ido leyendo correctamente en los últimos años en el estado de la Florida. Luego se creó una beca para los niños que estaban sufriendo matoneo, como se dice en español, o bullying en las escuelas y podían ir a otras escuelas. O sea, todos, cuando estamos en ese proceso de kinder al 12º grado, siempre enfrentamos retos, diferentes retos, sea aprender, sea porque no nos acomodamos en una escuela, porque nuestra forma de aprender las matemáticas, por ejemplo, es diferente a la manera como lo aprende el amiguito que se sienta al lado nuestro, ¿no? Entonces, todos esos cambios fueron sucediendo paulatinamente y creando becas alrededor de eso. Sin embargo, siempre había generado la intriga y el deseo de por qué no generar una beca universal para todo. Entonces, se generaba la disyuntiva o la problemática diciendo, bueno, vamos a crear ese bono, como le llaman en inglés el voucher, el bono escolar para los padres de familia, que el padre de familia pueda recibir ese bono del gobierno estatal y con ese bono llevarlo a una escuela pública o a una escuela privada y pagar la diferencia. Recuerde que cada estado tiene un presupuesto, o sea, ¿qué le cuesta al niño? ¿Qué le cuesta al Estado la educación de un niño? Ya está eso dividido. El Estado de la Florida anda por los 7,000 y tanto, 8,000 y tanto dólares anuales le cuesta al Estado educar un niño de kinder al 12º grado. Eso ya es un presupuesto y eso depende de diferentes estados, tiene un presupuesto. La idea era crear ese bono y en vez del Estado pagarle a la escuela, al Estado darle la plata al papá o mamá y decirle, lleve a su niño o a otra escuela pública o a donde usted quiera. Bueno, enfrentaba retos enormes partiendo por los mismos sindicatos escolares. Un sindicato escolar que se opone, obviamente, a estos proyectos de ley. Al final del día, esa batalla de años fungió efecto y el lunes pasado el gobernador firmó como ley HB1 que le da ese bono escolar, esa fuerza, ese empuje al padre de familia, esa decisión educativa, al padre de familia le pone el dinero en la mano y le dice, papá, usted conoce mejor a su hijo que el Estado,
porque usted lo creó, claro. y pues usted decida con el niño qué es lo que él quiere aprender. Si él quiere ir a otra escuela pública, si él quiere ir a un charter. De todas las opciones, César, definitivamente algo transformativo que pasó allá en la Florida, una política pública que aquí en Nevada se está debatiendo, las ESAs. César, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por tus conceptos, por tu sabiduría y por tu servicio a la gran comunidad hispana de todo el país de Estados Unidos de parte de Iniciativa Libre. Te damos las gracias. Amigos, nos vamos hasta la próxima. Nos vemos el próximo martes aquí a las 9:30 de la mañana en La Agenda Hispana.